Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica Zavala Solares, secretaria de Relaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología 2023. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra sexta sesión mensual. Qué rápido se ha pasado el primer semestre. Entonces, el día de hoy hemos programado una sesión respecto a la clínica de cirugía general. Y antes de dar paso a nuestra presentación de nuestros coordinadores, queremos agradecer especialmente a todas las personas, obviamente que se asociados de nuestro país, pero en esta ocasión queremos hacer énfasis y agradecer a todas las personas que se unen fuera de México. Tenemos las estadísticas de qué países son y sin duda, bueno, les agradecemos también ya sea unirse en tiempo real y de hecho hay en otros continentes donde nos siguen, donde lo hacen posteriormente. Muchas gracias por acompañarnos. Y les comentaba que el día de hoy nuestra sesión es sobre cirugía general y hemos elegido especialmente el tema en disrupción de la vía biliar. Para nuestro coordinador que tenemos el día de hoy, uno de los coordinadores, voy a permitirme ceder el micrófono al doctor Federico Roche-Dietlen, conocido de todos ustedes. Él tiene la especialidad de cirugía del aparato digestivo, es miembro del Departamento de Gastroenterología del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana y, bueno, como saben, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y del Consejo Mexicano de Gastroenterología, por resumir el gran currículum que tiene el doctor, y le doy la palabra para que inicie esa sesión y que la disfruten y que podamos percibir la unión de distintas generaciones que nos acompañan el día de hoy con su conocimiento y experiencia a compartirnos esta sesión académica. Adelante, doctor. Muchas gracias y disfruten la sesión. Agradezco sinceramente al doctor Jesús Kazuo Yamamoto, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la invitación a participar el día de hoy como coordinador de esta sesión de cirugía, dedicada a cirugía. Me place presentar a ustedes a la doctora Mariel González Calatayud, quien me acompañará en la coordinación, quien es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Realizó la residencia médica en cirugía general en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Tiene además un máster en técnicas quirúrgicas endoscópicos en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un curso de cirugía de mínima invasión y bariatría en la Cleveland Clinic en Florida. Y además ella tiene también el máster de dirección de instituciones de salud por la Universidad Anáhuac. Su actividad laboral la ha desempeñado siempre en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, en donde entró como cirujana adscrita y ha ocupado diferentes cargos como coordinadora de la Clínica de Patología Quirúrgica Aguda, jefe del Servicio de Técnica Quirúrgica y actualmente ocupa el cargo de subdirectora quirúrgica. Ella se ha distinguido por sus actividades en pregrado como docente en los cursos de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como también de la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana, y ha participado también como coordinadora de los cursos que se llevan a cabo en el Hospital General de México como profesora de la residencia de cirugía general. Y en posgrado también ha participado en muchas actividades de tipo académico, sobre todo dedicado a la cirugía. Pertenece a la Asociación Médica del Hospital General de México, es fellow del American College of Surgeons, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la cual ha destacado por ocupar altos cargos como miembro de la Comisión Permanente de la Organización de Congresos, coordinadora del Comité de Educación Médica Continua y del Comité de Calidad, y también ha sido tesorera de la asociación. Y ha participado como profesora oponente en 44 sesiones de congresos nacionales o internacionales, ha publicado 20 artículos científicos en diferentes revistas, ha publicado 5 capítulos del libro y es coeditora en 2 libros publicados.
Doctora, le damos la bienvenida y le dejamos que pase usted a coordinar la sesión de cirugía. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí es un honor la invitación. La verdad es que agradezco al doctor Jesús Cazú, a la doctora Mónica Zavala, al doctor Federico Roche, por considerarnos, ¿no? La verdad son temas importantes, son temas relevantes, va cambiando. Prácticamente cada 5 años tenemos nuevas guías, nuevas prácticas. Entonces, considero que eligieron un tema de suma importancia. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, también me gustaría presentar a nuestro primer ponente. Él es el doctor Alberto Manuel González Chávez. Nos va a hablar sobre la colicistectomía segura, estrategias para prevenir la disrupción de vía biliar. El doctor Alberto Manuel es egresado de la Universidad Panamericana, hizo su residencia de cirugía general en el Hospital Español, donde actualmente es médico asociado del Servicio de Cirugía General y Laparoscópica. Es un honor tenerlo aquí, tiene una gran experiencia en este tema, en la cirugía de vía biliar, entonces le agradecemos su participación y le cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, agradecerle al doctor Jesús Kazuo Yamamoto y a su mesa directiva por la consideración de permitirme compartir con ustedes este tema que se denomina colecistectomía segura, estrategias para prevenir la disrupción de la vía biliar. Gracias a la doctora Mariel González por la introducción. En el contexto de los procedimientos quirúrgicos se considera un procedimiento seguro aquel en el que se procura que haya ausencia o al menos reducción de los riesgos o los peligros innecesarios. Cuando hablamos de la colecistectomía segura, tenemos que involucrar al binomio paciente-cirujano. El procedimiento debe ser seguro tanto para el paciente como para el cirujano. La importancia de esto radica en que la colecistectomía es probablemente la cirugía abdominal más realizada alrededor del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se realizan alrededor de 1 millón de colecistectomías laparoscópicas por año y la mortalidad del procedimiento está alrededor del 0.5%, su morbilidad del 5% y el porcentaje de conversión varía de acuerdo a la serie. La complicación más temida del procedimiento es la disrupción de la vía biliar, que se define como el daño inducido a los conductos biliares que puede conducir a dos escenarios catastróficos. Uno de ellos la fuga de bilis y el otro la estenosis de los conductos biliares con una mortalidad asociada de alrededor del 5%. En la década de los años 90, cuando se empezó a popularizar el procedimiento laparoscópico, la lesión de la vía biliar era era doblemente frecuente comparado con el procedimiento abierto, pero series más recientes, como las que aparecen aquí en la pantalla, la serie de Alemania, Dinamarca y Finlandia, nos demuestran que con el avance de las técnicas laparoscópicas, la incidencia de la lesión de la vía biliar es tan baja como el 0.1%. La serie finlandesa, por ejemplo, encontró que las lesiones asociadas al procedimiento laparoscópico suelen ser de mayor severidad comparado con el procedimiento abierto. En México, distintas series de reparaciones de la vía biliar han demostrado que la forma más común de lesionar la vía biliar es durante una colecistectomía abierta. En esta cultura de seguridad, distintas asociaciones que agrupan a cirujanos han desarrollado recomendaciones a través de consensos de expertos siguiendo la metodología Delphi, como por ejemplo la SAGES o la Sociedad Americana de Cirujanos Endoscópicos y Gastrointestinales, que fue publicada en el año 2014. Y ustedes ven aquí las recomendaciones generales, herramientas bien reconocidas para hacer una colecistectomía segura, como puede ser, por ejemplo, conseguir la visión crítica de seguridad, estar conscientes que el árbol biliar es una zona de muchas variantes anatómicas, saber aprovechar los métodos de imagen durante el procedimiento quirúrgico, utilizar los dispositivos de energía de forma segura en el triángulo hepatocístico, reconocer las zonas de riesgo, no casarse con un procedimiento, convertir a procedimientos de rescate de la colecistectomía estándar y apoyarse de cirujanos con la misma experiencia o mayor experiencia durante el procedimiento quirúrgico. Es así que para prevenir la disrupción de la vía biliar podemos hablar de 3 pilares preventivos. Todo inicia en el preoperatorio
indicando correctamente la colecistectomía, operando oportunamente a los pacientes, seleccionando el procedimiento adecuado según las particularidades del paciente y analizando concienzudamente los predictores preoperatorios. En cuanto a los aspectos técnicos, hay muchos que considerar: la curva de aprendizaje, el número de trócares, la tracción adecuada de la vesícula y los procedimientos de rescate, por ejemplo, empezar la colecistectomía por el fondo. Cuando entramos a operar a un paciente y nos enfrentamos a una colecistectomía difícil, aprovechar las herramientas que ahora están disponibles, la colangiografía, el verde indocianina, la colecistectomía subtotal o inclusive convertir. Hablando de la indicación adecuada, está perfectamente descrito cuáles son los pacientes en los que se recomienda hacer una colecistectomía y se han analizado situaciones particulares, como por ejemplo los pacientes sometidos a trasplante cardíaco que se benefician de una colecistectomía inclusive en litiasis asintomática, el embarazo que se puede beneficiar de una colecistectomía laparoscópica en cualquier trimestre, los pacientes con diabetes en donde solo hay que operar si la litiasis es sintomática. Las contraindicaciones absolutas de la colecistectomía laparoscópica son las mismas que para cualquier procedimiento laparoscópico: el choque séptico no remitido y la coagulopatía severa no corregida. El momento de operar ha demostrado ser un factor importante en el pronóstico. Se considera que una colecistectomía es temprana cuando se realiza antes de que transcurran 72 horas de iniciados los síntomas y tardía cuando se opera al paciente después de 72 horas de iniciados los síntomas. En esta serie de casi 110,000 colecistectomías en Nueva York, se demostró que operar de forma temprana la vesícula puede ser un factor que contribuye a disminuir la lesión de la vía biliar. La colecistectomía debe realizarse lo antes posible después del inicio de los síntomas, en donde el edema puede ser favorable para la disección y no enfriar los cuadros, porque de hacerlo el edema se puede convertir en fibrosis y complicar el procedimiento quirúrgico. Ya está bien reconocido en la literatura que la cirugía electiva disminuye la probabilidad de tener una lesión de la vía biliar cuando se compara con una cirugía urgente. En cuanto a la curva de aprendizaje, se considera, según las guías europeas, que para la colecistectomía laparoscópica es alrededor de 35 procedimientos. En la serie analizada por Bennett encontró que el 90% de las lesiones biliares ocurrieron en los primeros 30 casos de los cirujanos. Gigot encontró que el riesgo es de casi el 2% en las primeras 20 colecistectomías, pero disminuye a 0.2% después de completar 50, con una diferencia estadísticamente significativa. No hay un número de procedimientos definido para hablar de un experto en colecistectomías, pero la literatura considera que haber hecho más de 100 colecistectomías nos permite definir al cirujano como experto. Sin embargo, a pesar de ser experto, no está exento de tener lesiones de la vía biliar. Ven ustedes esta imagen del American Journal of Surgery, donde en una encuesta le preguntaron a los cirujanos cuándo tuvieron su primera lesión de la vía biliar, y la mayoría lo tuvo después de sus primeros 100 casos. Son las lesiones del experto. Hay que considerar que nos podemos enfrentar a vesículas difíciles. Es aquel escenario en donde el abordaje quirúrgico conlleva más riesgo y mayor morbimortalidad para el paciente. Esto dependerá de las características intraoperatorias de la vesícula, como la inflamación del cuello, o las características propias del paciente, como un paciente con cirrosis e hipertensión portal. Hay predictores preoperatorios que nos permiten predecir justamente que la vesícula será difícil. Tener más de 50 años, que el paciente sea hombre, que la pared de la vesícula por ultrasonido mida más de 4 milímetros, que la vesícula se pueda palpar, que haya líquido perivesicular, que los leucocitos estén arriba de 11 y, por ejemplo, que la fosfatasa alcalina esté mayor a 160. En cuanto a los marcadores inflamatorios, si bien la evidencia aún no permite recomendar un punto de corte específico, distintas series han encontrado que la proteína C reactiva en un punto de corte de 90 miligramos permite predecir una colecistectomía difícil, y si está por arriba de 220 miligramos se comporta como un factor independiente para conversión a cirugía abierta. Por otro lado, la procalcitonina, a un nivel de 1.5 nanogramos por mililitro, predice la colecistectomía difícil con una sensibilidad del 91.3% y una especificidad de casi el 80%. De los aspectos técnicos ampliamente discutidos está si operar con 4 o 3 trócares. Prácticamente todas las guías o consensos de colecistectomía segura recomiendan hacerlo con 4 trócares, sobre todo si no se ha completado la curva
de aprendizaje, no hay ninguna ventaja de utilizar solo 3 trócares. La técnica de primero el fondo, empezar la disección del fondo hacia abajo, es una opción en vesículas difíciles porque puede disminuir la conversión a la cirugía abierta, pero también se ha asociado a lesiones vasculobiliares severas. La maniobra de la bandera es una maniobra que permite una tracción adecuada, pero hacer una tracción excesiva hacia arriba vuelve paralelos al colédoco y al cístico y eso favorece la lesión de la vía biliar. También traccionar excesivamente hacia lateral puede involucrar a la arteria hepática en el campo de la disección, provocando lesiones isquémicas. Los dos mecanismos principales de lesión es la interpretación errónea de la anatomía y maniobras desesperadas para controlar un sangrado con dispositivos de energía. En cuanto a la visión crítica de seguridad descrita por Strasberg, tiene 3 componentes principales: limpiar el triángulo hepatocístico del todo el tejido graso que lo rodea, la disección de al menos el tercio inferior de la placa cística para separar el cuello del lecho y observar 2 y solo 2 estructuras tubulares que entran a la vesícula biliar. Ahí vemos la placa cística y las 2 estructuras bien disecadas. Sin embargo, la evidencia que avala su utilidad es de baja calidad y obtener una evidencia con un buen poder estadístico representaría tener brazos muy numerosos de pacientes en los ensayos clínicos y es poco probable que vaya a ocurrir. Finalmente, en el 15% de las vesículas no será posible conseguir la visión crítica de seguridad por la inflamación del cuello y cuando se evalúa a los cirujanos, menos del 50% cumple con los 3 criterios. Durante el transoperatorio se puede también identificar una vesícula difícil, por ejemplo, con la escala de Parkland, que es una escala ampliamente validada. Los pacientes con diabetes, por ejemplo, suelen tener Parklands más altos. A mayor Parkland, la PCR es más alta. A mayor Parkland, mayores son las complicaciones en la clasificación de Clavien-Dindo y a mayor Parkland, mayor Tokio. La clasificación de Parkland considera las adherencias al cuello y al fondo de la vesícula y a partir del Parkland número 3 se puede considerar que estamos ante una vesícula difícil, aquel escenario donde no podremos identificar las estructuras del triángulo, obligando a un procedimiento de rescate. Para evaluar cómo conseguimos la visión crítica de seguridad existe el puntaje de Doublet, que le da 2 puntos a cada uno de los componentes de la visión crítica de Strasberg, siendo el puntaje máximo de 6 puntos, el mínimo de 0 puntos, y si el doublet que conseguimos es mayor a 4, se aconseja continuar con una colecistectomía total. Si es menor de 4, se recomienda hacer una colecistectomía subtotal. Los procedimientos de rescate deben considerarse cuando la inflamación del cuello de la vesícula imposibilitan la obtención de la visión crítica de seguridad y estos son la colecistectomía que empieza por el fondo, la instalación de una sonda de colecistostomía, la colecistectomía subtotal y la conversión a cirugía abierta. En la literatura ahora tiende a recomendarse la colecistectomía subtotal. Existen 2 tipos de procedimientos: la reconstitutiva, donde se cierra el cuello de la vesícula con suturas habituales o mecánicas, y la fenestrada, donde se deja el cuello abierto y se intenta cerrar el orificio cístico. La reconstitutiva se asocia a eventos biliares recurrentes por formación de nuevos litos o colecistitis del muñón, mientras que la fenestrada se asocia a mayor cantidad de fístulas biliares, pero la mayoría se resolverá con solo una CEPRE. A veces no será posible hacer la reconstitutiva por la necrosis o isquemia de la pared de la vesícula. En cuanto a la colangiografía transoperatoria, es un método de apoyo que introdujo Mirici en 1931. Es el método más utilizado actualmente para dilucidar la anatomía, pero igual no hay evidencia de buena calidad que permita recomendar su uso de forma rutinaria. Se necesitarían también muestras muy grandes de más de 30,000 pacientes para demostrar su beneficio. Lo que se ha demostrado en la literatura es que puede disminuir la severidad de las lesiones y en caso de tener una lesión diagnosticarla durante el transoperatorio. Un cirujano tiene que entrenarse para hacer la colangiografía transoperatoria y también para poderla interpretar correctamente. Convertir no siempre es la respuesta, inclusive hay autores que consideran que convertir no debe ser visto como un procedimiento de rescate. Y esto pues porque si no vamos a hacer nada distinto a lo que haríamos por cirugía laparoscópica, nos podemos meter en más problemas. Es una trampa como la describe Strasberg, en donde si convertimos, por ejemplo, para hacer una colecistectomía que empiece por el fondo, podemos provocar una lesión vasculobiliar severa por la contracción de la placa cística que
acerca el colédoco y la arteria hepática. Se ha popularizado en nuestro medio la colangiografía por fluorescencia cercano al infrarrojo. Se inyecta el verde indocianina por vía intravenosa. Este se une a proteínas plasmáticas. Los hepatocitos la concentran, la excretan a través de la bilis y utilizando una luz infrarroja hace brillar, como vemos en la pantalla, a la vía biliar y a sus componentes. En el México, el frasco del verde de indocianina cuesta alrededor de 3,500 pesos y el uso de todo el equipo involucrado alrededor de 10,500 pesos. La reacción adversa grave asociada al uso del verde de indocianina es el choque anafiláctico que se puede presentar en el 0,05% de los pacientes. Es un método invasivo, es seguro y efectivo, contribuye a disminuir el tiempo operatorio y la conversión a cirugía abierta, prácticamente no tiene reacciones adversas, pero no hay técnicas estandarizadas. Hay quien lo pasa durante la inducción anestésica, 5 horas antes, 2 horas antes. No hay un método estandarizado y por lo tanto no existe evidencia de calidad que permita afirmar que disminuye las lesiones de la vía biliar. Hay que considerar las terapias puente en pacientes que no tienen un buen estado general para someterse a una cirugía y las terapias puente incluyen la instalación de un drenaje vesicular percutáneo, el drenaje vesicular por ultrasonido endoscópico y la colecistostomía transpapilar utilizando guías que canulan el cístico como en una especie de cepre, y estos procedimientos siempre son puente para una cirugía para sacar al paciente del estado de gravedad, ponerlo o prepararlo, prehabilitarlo para la cirugía y después operar. Para concluir, me gustaría compartir estos mensajes para llevar a casa. La colecistectomía segura incluye la indicación quirúrgica adecuada, colecistectomizar de forma temprana siempre que sea posible y verificar la curva de aprendizaje de nuestros residentes. Es fundamental identificar las vesículas difíciles durante el preoperatorio para así poder plantear todas las posibilidades y elegir la que más se ajuste al paciente en particular. En la colecistitis aguda no siempre nos será posible conseguir la visión crítica de Strasberg. Intentarla conseguir habla de que el cirujano está preocupado por no lesionar la vía biliar, pero no hay que empeñarse en conseguirla porque si no es posible, pues no se podrá conseguir y eso puede favorecer que se lesione la vía biliar. La colecistectomía subtotal es ya una alternativa para vesículas difíciles bien aceptada. La evidencia apunta que la fenestrada es la que ofrece mejores resultados a largo plazo. En pacientes que no son aptos para someterse a cirugía, las terapias puente son seguras y efectivas, pero todas son en lo que el paciente se prehabilita para someterle a cirugía. La colangiografía transoperatoria se considera como el mejor método para corroborar la anatomía en la actualidad. Y aunque la colangiografía por fluorescencia se ha ido popularizando, aún no existe evidencia de calidad que permita afirmar que es útil para evitar la lesión de la vía biliar. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Alberto Manuel González. La verdad es que concisa, precisa, hay puntos muy importantes que tocaste, que seguramente abrirá para discusión hoy en las preguntas y respuestas. A continuación, voy a presentar, y con mucho agrado y gusto, al doctor Miguel Ángel Mercado Díaz. Él nos va a hablar de actualidades en el manejo de la lesión de la vía biliar. Como muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, él es el director de cirugía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, es el presidente actual de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro honorario de la American Surgery Association y de la European Surgical Association, miembro de diversas asociaciones, es investigador nacional SNI 3, ha editado 9 libros, ha publicado más de 190 artículos en revistas nacionales e internacionales, tiene más de 180 participaciones en congresos nacionales e internacionales, y bueno, me quedo muy, muy escasa de todo lo que ha hecho el doctor. Sin más preámbulo, los invito a escuchar su plática. Muy buenas noches. Agradezco a la doctora Zavala la oportunidad que me da, así como al doctor Jesús Kazuo Yamamoto, para participar en esta reunión
que sea la sexta sesión mensual de cirugía en gastroenterología por parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Se me ha pedido abordar el tema de actualidades en el manejo de las lesiones de vía biliar y brevemente les daré unas medidas generales de lo que tenemos que hacer para evitar que las lesiones, no, después de 40 años las lesiones se siguen presentando, han disminuido efectivamente en frecuencia, pero se siguen presentando. Y entonces la única forma real de disminuir las lesiones es, número uno, disminuyendo el número de pacientes que se haga una colecistectomía, y me refiero a no operar litiasis vesiculares asintomáticas o trastornos de la motilidad de la vesícula, aunque en algunos casos estén bien indicadas, y el uso también de operaciones limitadas, como son colecistostomía, que se pueden hacer percutáneas, se pueden hacer laparoscópicas o abiertas, y las colestomías parciales, que permiten evacuar la vesícula, retirar la mayor parte de la vesícula si esta está necrótica, y la consulta cuando uno está haciendo una operación laparoscópica de un colega que esté involucrado, que tenga la mente más fría que el cirujano y le pueda ayudar a tomar una decisión adecuada. De las prevenciones, el doctor Strasberg ya lo ha escrito mucho. El realizar una colegiografía transoperatoria ayuda, y más a que ayuda a identificarlas más que a prevenirlas. La visión crítica, que es la exposición del triángulo de Calot por las dos estructuras a visualizar, el cístico y la arteria cística. Déjenme agregar en estos dos rubros el uso de verde-indocianina, que efectivamente permite ver o orientar al cirujano sobre dónde está la vía biliar principal. Sin embargo, muchas veces las vías biliares accesorias no las logra diferenciar bien, sobre todo cuando el triángulo de Carnot está obliterado. La técnica fundibular, que es toda una disección de arriba hacia abajo hasta llegar al infundíbulo, y disecar el conducto principal, que hay que hacerlo con cautela. Uno asume que está uno en un procedimiento, en un proceso agudo, y uno puede producir lesiones del conducto biliar inadvertidas, a veces muy pequeñitas, pero con un conducto isquémico se hacen lesiones circunferenciales. Esta coreografía, que ya muchos de ustedes conocen, da la impresión de estar muy bien preservada toda la vía biliar, inclusive se ve el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, y es el mismo caso, y ven ustedes cómo está seccionado un derecho posterior con un lóbulo extraordinariamente dominante. Estas lesiones son difíciles de manejar porque casi siempre se manifiesta como una fístula biliar externa. Puede ser que haga un miliperitoneo, pero muchas veces si tiene un drenaje, se ocurre una fístula biliar externa. Y meter catéteres en el lóbulo no es muy buena idea, porque el resultado para hacer una anastomosis es siempre complejo. Y lograr una anastomosis de alta calidad en un conducto como este es muy complicado. Es muy complicado. Uno puede hacerla con una férula transhepática y hacer una hepatoileonostomía, es decir, transformar la fístula biliar externa en interna, pero la evolución natural es que se obstruyen, no tienen muy buen resultado por el tipo de vía biliar. No, la vía biliar derecha es una vía biliar que tiene poca recubrimiento de hoja valeriana y de reflexión de la cápsula de Gleason, y estas cuestan mucho trabajo de hacer. A veces suena algo drástico, pero probablemente hacer una resección de los segmentos posteriores, en este caso, puede resultar en el manejo de la fístula biliar. Este caso en particular yo lo traté con una hepatoileonostomía isocorajitas segmentales de repetición, y finalmente después de 2 años dejó de hacerla. Seguramente el lóbulo hizo cirrosis biliar secundaria y entonces se resolvió
pero lo único que sí nos fue transformar una fístula biliar externa, interna en una externa. Aquí tiene la visión crítica de Strasberg. Nosotros hemos hecho mucha referencia a que cuando uno pues tiene esta exposición es difícil tener la lesión. Si es que no se acerca mucho a la vía biliar, no está vascularizada, uno puede exponer adecuadamente el triángulo de Calot. Pero muchas veces el proceso inflamatorio o incluso variantes anatómicas lo obliteran y no logra aún esta exposición tan amplia de los elementos. Esto lo hemos descrito como el triángulo de Calot evanescente, y es difícil a veces resolver esto, y es una de las causas de confusión de la vía biliar y que pueden producir lesiones, todas ellas inadvertidas y que se hacen aparentes después de días de haber realizado la operación. No podemos concebir el manejo de las lesiones de vías biliares sin la participación de un radiólogo intervencionista y un endoscopista. Es cada vez más aparente y cada vez se amplía más el espectro en donde el radiólogo y el endoscopista pueden actuar. Esto es una circunstancia que cada vez se hace más notoria, y entonces es prudente tener una sesión donde aquí en el instituto tenemos una donde se consultan y se presentan los casos, y los radiólogos y los endoscopistas sugieren sus opciones, igual que los cirujanos les sugerimos, y entonces optamos por cualquiera de las tres vías de hacer un tratamiento endoscópico, quirúrgico o radiológico. Cuando existe una ablación completa del conducto biliar extrahepático, sí se hace muy difícil el poder tratarlos con endoscopía o con cirugía. Existen algunos grupos que hacen el manejo de la lesión, lo hacen en conjunto y hacen técnicas de exposición mutua, percutánea o endoscópica, y logran pasar catéteres entre el duodeno, a veces el estómago, hacia los conductos biliares. Pero lo malo de estos tipos de derivaciones artificiales es que en cuanto uno quita los conductos, se cierran en la mayoría de los casos. Habrá alguno que se mantenga permeable. Entonces, siempre que hay una lesión de vía biliar que tenga interrupción con el duodeno, uno tiene que hacer una reparación quirúrgica y tener en cuenta lo que es la lesión vascular y la lesión de conductos. Aquí ven ustedes, demuestra únicamente que no solo, sino que es una ablación del conducto. Por eso las derivaciones término-terminales no son muy adecuadas, por mucho que haga una maniobra de Kocher e intente uno hacer una anastomosis hepatocoledociana. Es muy difícil hacerla, queda tensa y muchas veces funcionar. Puede ser que un porcentaje con dedicación de grupos como el grupo de Holanda, donde pueda uno lograr una derivación que funciona hasta el 50% de los casos. Pero precisamente porque falta un segmento del conducto, hay que hacer una derivación hepatoyeyunal. Y la otra cosa que es muy importante hacerla es lo más alta que se pueda. No tiene uno que esperar a que la lesión se estabilice. En general, si uno opta por hacer una derivación a nivel de la confluencia con extensión al conducto izquierdo, logra buenos resultados. Como les he mencionado, desde hace muchos años se ha identificado esto, y uno tiene que intentar estos principios de reparación, ya sea que las haga uno con animación mínima, asistido con plataforma robótica o abierta, pero uno tiene que buscar esto: conductos sanos, y es decir, conductos que no tengan isquemia ni inflamación, que no estén devascularizados, lo más amplia que se pueda, que la derivación no esté tensa. A veces el retirar
un segmento un fragmento del conducto del segmento 4 o 5, logra el exponer adecuadamente el hilio para lograr una anastomosis sin tensión. La técnica de sutura es muy importante, utilizar monofilamentos absorbibles, particularmente aquí los utilizamos, no todos los cirujanos aquí los hacen de esa forma, pero con nudos invertidos y siempre un hepatio y una anastomosis en hilera de oro. Hay que poner mucha atención en cómo se hace esto, porque de eso depende en buena parte el éxito de la intervención. Cuando uno encuentra la confluencia preservada, pues es el escenario ideal para cualquier forma, laparoscópica, abierta o robótica, son simples de hacer, ya que se tiene experiencia en la disección del hilo hepático y obtener vías biliares adecuadas anatómicamente. Puede uno hacer esto y como lo haga uno queda la mayor parte de las veces conductos dilatados, sin cálculos, con confluencia preservada, tienen un muy buen resultado en más del 95% de los casos. Esto sería lo que es una anastomosis de alta calidad, es lo que hay que buscarlo. Y soy muy insistente, yo cada video que veo de invasión mínima o de robótica, no veo, o sea, hay que hacerla lo más alta que se pueda para lograr conductos de buena calidad y poder obtener una derivación adecuada. Esto hace que sea una reparación intrahepática la que se propone para estos casos complejos. Y aquí tienen ustedes una exposición del conducto hepático izquierdo abierto longitudinalmente hasta la zona de la inserción del ligamento redondo, que en esta situación está por acá. Y entonces uno puede hacer una anastomosis lateral que logre exponer adecuadamente la biliar y retirar parcialmente el segmento 4. Puede uno lograr una derivación. La lesión estaba a este nivel, aquí está el conducto derecho, y como ven ustedes, estas características del conducto no son completamente satisfactorias. Utilizamos selectivamente el uso de férulas. Si el radiólogo pone una férula preoperatoria, a veces es bueno avanzarlas al hepatoyuno y retirarla lo más pronto que se pueda, o sustituir el transoperatorio por una desirástica para lograr un buen resultado a largo plazo. Uno de cada 20 casos utilizamos férulas transhepáticas transanastomóticas. En los casos especiales, donde está perdida la confluencia, hay veces hay que hacer dobles hepatoanastomosis o un aporto entero a anastomosis, y en ocasiones una hepatectomía parcial para cuando no se logra obtener un drenaje adecuado del hígado. El hígado le deja un buen volumen residual y da menos problemas la morbilidad de una hepatectomía que de un conducto mal drenado. Y en algunos casos un trasplante hepático, que es muy, en algunos casos, y en los trasplantes debemos proponerlos cuando uno sabe que no tiene conductos rehabilitables. No tiene que esperar a tener un MERS alto para proponerlos para el trasplante, dado que en muchos casos, por bien que haga una derivación, es imposible obtener un resultado satisfactorio. Conductos muy inflamados, isquémicos, de muy pequeño calibre, es muy difícil que uno logre un resultado bueno a largo plazo. La resonancia magnética es el mejor método para ver la decisión del tipo de operación, y en algunos casos hay que hacer una resección completa. Este es un lóbulo derecho que no se puede rehabilitar, entonces requiere una hepatectomía derecha que rápidamente hipertrofia el remanente. La reparación se debe hacer cuando el paciente esté en buenas condiciones, que no tenga sepsis y que no tenga falla orgánica múltiple, y uno puede hacer la reparación, y no tanto por el miedo a que se estenose, por no lograr una anastomosis en conductos bien vascularizados. Muchas veces, insisto, haciendo las altas, no producen ninguna alteración.
Eh, Déjenme mostrarles aquí un video de la hepática derecha. Nunca es necesario repararla, siempre tiene flujo retrógrado y esto hace que uno pueda hacer, no requiera una reparación que técnicamente es complicada. Por último, déjenme comentarles que la invasión mínima, sea laparoscópica o robótica, tiene un papel extraordinario en la cirugía hepatopancreatobiliar y que en grupos interesados pueden lograr hacer eh, curvas de aprendizaje. Necesitamos un buen número para poderlas hacer. Aquí en esta editorial pongo y discuto las ventajas potenciales de una forma contra el otro, pero el paciente hay que pensar que lo que quiere es quedar bien y uno proponerle la mejor opción que uno disponga en su institución. Agradezco mucho la atención y estoy listo para eh, preguntas y respuestas. Estoy en una reunión de la Academia de Cirugía y espero que pronto me puedas conectar y estar disponible para las preguntas y respuestas. Muchas gracias a la doctora Zavala y al doctor Kazuo Yamamoto. Gracias. Bien, bien, hemos terminado las ponencias de esta sesión y pasaremos ahora a lo que son las preguntas, y existen varias que nos han llegado a través del canal aquí del chat, y quisiéramos ver si nos las pudieran responder los ponentes. En este caso, vamos a pedirle a la doctora Mariel González, en ausencia del doctor Mercado, que también conteste algunas de las preguntas que se hagan para no dejar solo a Alberto. La primera pregunta es, dice aquí, no me quedó claro si en pacientes con vesícula en porcelana hay alguna indicación de cirugía laparoscópica. ¿Quién quiere abordar esa pregunta? Yo, doctor, si gusta. Lo que pasa, bueno, el doctor Mercado volvió a hacer hincapié en la importancia de la indicación adecuada de la colecistectomía. Es decir, hay que operar a los pacientes que lo requieran. Los pólipos, pues, podrían considerarse un poco un tema controversial, pero cada vez hay como parámetros mejor establecidos para decidir cuándo operarlos. Yo ponía en mi recuadro en la diapositiva que si el pólipo es mayor a 10 milímetros, 1 centímetro, está recomendada la cirugía y podría en un inicio plantearse una colecistectomía laparoscópica. Y particularmente en la fuente citada, los autores recomendaban que si el pólipo mide más de 18 milímetros, ellos recomendaban el abordaje abierto para hacer planeadamente una colecistectomía radical ante la posibilidad de que esto fuera pues un cáncer de vesícula. Bien. Si Doctora, quieren, sí, agrego un comentario rápido en cuanto a la vesícula de porcelana. adelante. Es una entidad poco frecuente, vaya, hay estudios que dicen que lo máximo que se puede presentar es de 0.8%, entonces la verdad es que no es algo a lo que nos enfrentamos día a día, pero como dijo el doctor, o sea, aquí la indicación es si tiene síntomas, cómo están sus laboratorios, cómo está su estado general, o sea, no va tanto en qué tipo de vesícula tiene, sino en cómo se está manifestando prácticamente. Y la vesícula en porcelana definitivamente sí se puede realizar laparoscópico, o sea, no es una contraindicación. Vaya, Alberto bien lo dijo, se puede convertir, o sea, la ventaja de la láparos es que tienes además otros abordajes de ayuda que pueden funcionar, ¿no? En caso de que la laparoscópica no funcione. Muy bien, aprovechando que tiene usted el micrófono, doctora, díganos usted cuáles son las indicaciones de la cirugía en los pólipos vesiculares. Vaya, Alberto lo dijo muy bien. Prácticamente, si vemos que mide más de 1 centímetro, ahí es cuando ya se indicaría. Si no, a menos que tenga síntomas, y es rarísimo que los pólipos den síntomas, a menos que esté pediculado y tape el cístico, pero eso es sumamente raro. Nosotros generalmente, si por ultrasonido, y obviamente un buen ultrasonido hecho por alguien experto, si mide más de 1 centímetro, entonces sí se indicaría la cirugía. Muchas gracias.
Hace un rato lo mencionó Alberto. Un nuevo recurso que tenemos a disposición en la actualidad es el empleo del verde indocianina. Durante muchos años nosotros hemos hecho colangiografías transoperatorios para demostrar, sobre todo litiasis residual o litiasis coledociana, o bien para evitar la disrupción de la vía biliar durante la cirugía. Sin embargo, este recurso parece ser muy novedoso, es muy sencillo, es muy barato, es prácticamente fácil de hacer y no tenemos que perder mucho tiempo para realizarlo durante el transoperatorio, porque a veces cuesta trabajo calcular el cístico a través de la laparoscopía, y creo que debería considerarse como un recurso que debería, sobre todo, recomendarse en aquellos hospitales o instituciones donde hay cursos de cirugía de aprendizaje para los residentes, porque nos delimita la anatomía perfectamente bien y nos evita, sin lugar a dudas, una de las complicaciones más graves, que es la iatrogenia de la vía biliar. Ustedes tienen ya utilizan el verde indociamina en el español, Alberto, o ustedes en el Hospital General, o en qué instituciones lo están utilizando. Bueno, sí, sí, doctor, en el Hospital Español ya se utiliza, pues bueno, está disponible para quien lo quiera solicitar. Creo que el gran problema del verde indocianina es que no hay un método estándar, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el Hospital Español, pues varios cirujanos lo utilizan de forma distinta. Hay algunos que los utilizamos de forma homogénea. ¿En qué varía la utilización? En la dosis, el momento de poner el verde indocianina. Hay quien lo pone en la inducción anestésica. A mí particularmente me gusta utilizarlo 5 horas antes de hacer la colecistectomía laparoscópica. Eh, y bueno, yo también pienso que es un recurso que ayuda a los residentes en formación a ver más claramente las estructuras biliares, y también la indicación en quién utilizarlo, pues depende actualmente de cada cirujano, aunque cada vez hay más guías que recomiendan cómo y cuándo utilizarlo. Sí, vaya, la verdad es que es un elemento bastante, se podría decir benigno. La verdad es que es muy poco lo que se reporta como efectos adversos de ese medicamento. No es tan invasivo. Finalmente, en la colangiografía necesitas el arco en C, necesitas tener mucho más experiencia, mucho más habilidad quirúrgica. Entonces, la verdad es una herramienta que puede revolucionar la cirugía, y no solo la cirugía de hígado y vías biliares. Vaya, en oncología está haciendo una revolución como marcador del ganglio centinela. Entonces, en el general, preguntó, en este momento no lo tenemos para todos los pacientes, se seleccionan los casos y se hace, vaya, pues vaya, es un hospital público, tenemos ahorita, somos de la Secretaría de Salud, hay varios temas de políticas y cómo contratar servicios, eso nos limita un poco, pero definitivamente este año seguramente ya lo tendremos para todos los que lo requieran en el Hospital General. Los dos, según su criterio, ¿cuál sería el nivel de cifra de plaquetas que ustedes aceptarían para llevar a cabo una colecistectomía laparoscópica en un paciente cirrótico? Y nos ponen aquí Child B sin descompensación. Vaya, esto está en las guías y de hecho hasta hay una revisión en Cochrane del 2018 que no hay evidencia de estar administrando plaquetas preoperatoriamente para mejorar el pronóstico. Lo que se sabe es que o sea, lo ideal es que tenga más de 50,000 para cualquier cirugía, tanto de urgencia o programada. Pero vaya, esa es la cifra, 50,000. Y no, no importa que sea child, no importa que tenga, que sea cardiópata, vaya, eso no importa tanto. Más bien es la cantidad de las plaquetas necesarias, que son 50,000. Ok, muy bien. Otra pregunta de la audiencia. Dice, paciente de 46 años que presentó lesión de la vía biliar del colédoco. Hace un año se le colocó una prótesis y ha tenido una magnífica evolución. No hay datos de colestasis. ¿Qué tiempo debe permanecer esa prótesis ahí, o si se puede cambiar, dada la posibilidad de que pueda producir estenosis?
¿recomendarían movilizar la prótesis, dejarla ahí algún tiempo o qué es lo que recomendarían ustedes? Bueno, ahí dependerá qué nivel de lesión tenía. Si es un Strasberg D, probablemente porque se manejó con una endoprótesis y con eso fue suficiente. Eh, y bueno, la endoprótesis, los endoscopistas hacen una cosa que se llama la rehabilitación de la vía biliar, ¿no? Y van cambiando las endoprótesis cada cierto tiempo, inclusive a veces ponen doble endoprótesis, ¿no? Pero pues dependerá mucho del tamaño y del sitio, la ubicación de la lesión de la vía biliar. Sí, y pareciera que fue un Strasberg A, B, C, o sea, no creo que no fue completo, entonces probablemente haya sido una fuga, ya decía del cístico, de algún accesorio, del colédoco, incluso que muchas veces con esta prótesis ya se soluciona el problema. Entonces habría que ver eso primero que nada. Muy bien. Bueno, aquí felicitan a los ponentes y hacen una pregunta. Ante una sospecha de colecistectomía difícil, ¿cuál sería el papel de la colangioscopía con Spyglass Discover durante el evento quirúrgico? Bueno, el chiste creo que aquí es tener el equipo. Sí. Y tener coledocolitis seguramente. Bueno, no sé, Alberto, si quieras tú contestar primero. No, adelante, doctora, por favor. Bueno, nosotros en el Hospital General usamos el Spyglass para ya postoperados de colecistectomía que tienen litiasis residual o de novo y principalmente intrahepática. O sea, lo que no puede ya ser ni la CEPRE ni la cirugía, el Spyglass es lo más útil y se entra de forma transhepática por radiología intervencionista. Eso es por lo que lo usamos mucho en el Hospital General. Ahora, para colistectomías, para vesículas difíciles, yo no le veo la indicación. O sea, vaya, hay mucho más herramientas como el verde que ya se comentó, hacer una colangiografía, antes que utilizar el Spyglass como tal. O sea, el Spyglass lo que te va a dar es la visión del interior de la vía biliar. Entonces, para la colistectomía difícil no le veo mucha utilidad. Bien. Para una última pregunta para Alberto. ¿Cuál es el momento en que tú decidirías realizar una colecistectomía subtotal en una vesícula técnicamente difícil? ¿En qué Pues momento? yo decidiría realizar la colecistectomía subtotal si está muy fibrosado el cuello y de plano no lo puedo disecar por las maniobras habituales, ¿no? Si, eh, por ejemplo, en una Parkland 4, una Parkland 5, si intento despegar las adherencias y las adherencias están muy fibrosadas, en ese momento, o sea, cuando yo veo que va a ser prácticamente imposible disecar el triángulo hepatocístico, ahí es cuando decido hacer una colecistectomía subtotal. Justamente los predictores preoperatorios, ¿no? Una de sus utilidades son que nos ayudan a nosotros como cirujanos a plantearle al paciente y a su familia la posibilidad de no poder hacer la colecistectomía total. Y bueno, pues dependiendo del tipo de colecistectomía subtotal que se haga, pues probablemente el paciente va a requerir otras intervenciones como una CEPRE o tener un drenaje, un tiempo, una fuga biliar de bajo gasto, y justo ahí es donde pues los predictores preparatorios nos ayudan a preparar al paciente para saber que pues probablemente va a requerir más intervenciones. Una última pregunta, dice aquí, dirigida al doctor Mercado, pero se lo vamos a hacer a ustedes. ¿Qué tipo de suturas recomiendan ustedes para la práctica de la enosomosis hepatoyeyunal? O sea, hepatoyeyunal. Doctora. Bueno, nosotros utilizamos PDS o Prolene 4 ceros o 5 ceros podría ser. Es que depende también el grosor, si se detectó en el momento de la cirugía o ya está dilatado y ya tiene meses de la lesión. Depende de varios factores del tejido, pero aproximadamente es eso, entre 4 o 5 ceros y un PDS o un Prolene. Y una última pregunta para el doctor Mercado también. ¿Cuántos pacientes se han trasplantado por lesión de la vía biliar, por colangitis recidivante? No tengo yo la idea, Bueno, pero
Dejamos la pregunta. Bueno, yo les podría hablar del Hospital General de México. Tenemos un muy buen equipo ahorita de trasplantes. Ya está comparable con el de nutrición, entonces creo que les puede ser útil. Hasta hoy, ninguno. Yo estoy en el comité de trasplantes y justamente hoy tuve comité y les puedo decir que no hemos tenido ni uno. Casi todos son metabólicos o por alcohólica. Entonces, pues básicamente, no sé si eso fue la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por su brillante participación y vamos a darle entonces en este momento la palabra a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, al doctor Kazuo Yamamoto Furuya. Buenas noches a todos. Agradezco a toda la audiencia por haberse conectado a nuestra sexta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y ha sido un placer haber escuchado estas dos excelentes ponencias enfocadas a colecistectomía segura y a la reparación de la lesión de la vía biliar. Quiero agradecer a nuestros coordinadores de esta sesión, al doctor Federico Roche y a la doctora Mariel González, así como también a nuestros ponentes, al doctor Alberto González y al doctor Miguel Ángel Mercado por sus excelentes presentaciones. Como ustedes han visto, bueno, el equipo multidisciplinario es muy importante y siempre debemos de tener una interacción estrecha nosotros como gastroenterólogos con el equipo quirúrgico y como se ha visto también con otras áreas como endoscopía y también radiología, en donde son piezas fundamentales, al menos en el tema que vimos el día de hoy. Y ya sin más preámbulo, me gustaría pues darles a conocer que el día de hoy vamos a presentar la Clínica Mexicana de Gastroenterología, volumen 6, enfocada a principales procedimientos quirúrgicos. Como ustedes han visto en nuestras sesiones mensuales previas, hemos presentado en enero la de enfermedad inflamatoria, en febrero la de avances en procedimientos endoscópicos, la tercera en neurogastroenterología, la cuarta sesión enfocada a hepatología clínica, la del mes pasado enfocada a microbioma y microbiomaterapia en trastornos gastrointestinales y la de pues este mes enfocada a principales procedimientos quirúrgicos y obviamente quiero agradecer infinitamente al doctor Federico Roche, quien pues ayudó en la coordinación de esta clínica y que le cedo la palabra para que presente el libro. Muchas gracias a todos y que pasen bonita noche. Agradezco infinitamente al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furuya, nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la invitación que me hiciera para participar como editor huésped de esta Clínica Mexicana de Gastroenterología, principales procedimientos quirúrgicos. En las últimas décadas hemos sido testigos de las grandes modificaciones del panorama epidemiológico de la salud y los sorprendentes cambios en la medicina que han permitido realizar diagnósticos más precisos y oportunos y un manejo más efectivo de las enfermedades. La cirugía no ha sido la excepción, y en este libro abordamos los avances científicos y tecnológicos de los principales procedimientos quirúrgicos que se emplean en el tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo. ¿A quién va dirigido el libro? En primer lugar, a los cirujanos generales, a los cirujanos con subespecialidad en hepatopancreato biliar, coloproctología, cirugía vascular o cirugía bariátrica, a residentes de la especialidad o a todo médico general con interés en los aspectos quirúrgicos de la gastroenterología.
La obra consta de 12 capítulos, 248 páginas, y tengo que decir que hubieran podido ser mucho más capítulos. Sin embargo, cuando se hizo la revisión con el doctor Kazuo, nos dimos cuenta de que iba a expedirse otras clínicas y entonces se eliminó todo lo que es cáncer del aparato digestivo, todo lo que es la cirugía de pancreatitis aguda y crónica, así como también lo de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces nos concretamos a estos 12 temas. Participaron en su realización 35 distinguidos cirujanos de diversas instituciones del sector salud, todos ellos con una gran experiencia profesional y académica. O sea, insisto, son cirujanos académicos los que participaron. Muchos miembros y expresidentes de las asociaciones mexicanas de cirugía general y de gastroenterología, así como miembros de la Academia Mexicana de Cirugía y muchos de ellos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. El primer capítulo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se le encargamos a Federico Armando Castillo, un veracruzano que fue alumno nuestro, que después se fue al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde hizo la especialidad y después en el extranjero la cirugía laparoscópica, y fue pionero en cirugía laparoscópica en México. Al concluir su carrera, su vida profesional en el siglo XXI, actualmente realiza su práctica privada en el Hospital Ángeles y es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales. El segundo capítulo es el tratamiento quirúrgico de la acalasia, y fue encargado al doctor Gonzalo Torres Villalobos, conocido por todos nosotros, por su amplia experiencia en el manejo de la acalasia. Él es cirujano laparoscopista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, jefe del Departamento de Cirugía Experimental, miembro de varias asociaciones nacionales e internacionales, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos del Aparato Digestivo, miembro del American College of Surgeons y de la Academia Mexicana de Cirugía, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El tercer capítulo fue oclusión intestinal, que le encargamos a la gente del Hospital Español de México. No tengo ya por qué presentar a Alberto Manuel González Vázquez y a su hermano María Andrés González Vázquez, y presentaría a Humberto Hurtado Andrade, quien fueron los tres que se encargaron de este capítulo. Humberto es cirujano del Hospital Militar de México, con posgrado en el Instituto Nacional de Nutrición, cirujano del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE y adscrito al Hospital Español de México. Es un gran personaje dentro de las instituciones mexicanas, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y del Consejo Mexicano de Gastroenterología, miembro de numerosas asociaciones nacionales e internacionales y historiador de todas las instituciones donde ha pertenecido él como presidente y se ha escrito la vida de las asociaciones. Insuficiencia vascular mesentérica se encargó el doctor Carlos Arturo Hinojosa Becerril y su grupo. Carlos Arturo es cirujano general, angiólogo y cirujano vascular del Instituto Nacional de Nutrición, subdirector de investigación clínica, también miembro de numerosas asociaciones nacionales y extranjeras y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Un gran amigo, el doctor Luis Charúa Guindic, que realizó el capítulo de enfermedad diverticular complicada con su amplísima experiencia en el tema, cirujano general y cirujano coloproctólogo del Hospital General de México. Él, una vez que cumplió con su cometido en dicho hospital, actualmente realiza su práctica privada en el Hospital Ángeles Lomas del Estado de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, de numerosas asociaciones, y él es autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos sobre la especialidad. El sexto capítulo de abscesos y fístulas anorrectales se lo encargamos a Miguel Ángel Carrasco Arronis y Araceli Cruz Palacios, de aquí de Veracruz. Miguel Ángel es cirujano general y coloproctólogo del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga,
y durante un tiempo estuvo trabajando en el Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines, en el Hospital de Especialidades de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, y es también miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la de Cirugía General. Metástasis hepáticas lo tocó el grupo de Mario Vilatoa Chapa, de nutrición, cirujano laparoscopista y de trasplantes, jefe del Departamento de Trasplantes, miembro de la Academia y del American College, así como de diferentes asociaciones nacionales, y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Las lesiones quísticas hepáticas se le encargó al grupo del Hospital General de Eduardo Montalvo y Llavé, cirujano hepatopancreato bilar del Hospital General de México, jefe del Departamento de Cirugía, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, expresidente del capítulo mexicano del American College of Surgeons y de la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo, y es también integrante o miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La enfermedad litiásica vesicular, que la tocamos junto con el doctor Miguel Ángel Mercado y un servidor y su grupo de trabajo del Instituto Nacional de la Nutrición. Obesidad, también se le encargamos a un agente del instituto, destacado cirujano veracruzano, Miguel Herrera Hernández, quien después de su larga carrera en el Instituto Nacional de la Nutrición, actualmente practica la cirugía de la nutrición y obesidad en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía, de la Academia Mexicana de Cirugía, del American College of Surgeons, pertenece a numerosas asociaciones y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y el último capítulo que lo hicimos en el instituto, en donde participamos un servidor y Ana Delfina Cano Contreras, una joven gastroenteróloga, hepatóloga, con posgrados formada en México, con posgrado en nutrición de hepatología y actualmente cursando el máster de hepatología en Barcelona, España. Entonces, junto con ella, hicimos el capítulo de hemorragia del tubo digestivo proximal. Y es el momento de agradecer a Jesús Kazuo Yamamoto Furusho por haberme invitado a participar en este magnífico proyecto de dar nuevamente vida a las clínicas mexicanas de gastroenterología como editor huésped, pero en especial a los distinguidos cirujanos que colaboraron en su realización, a quienes hoy expresamos nuestro sincero agradecimiento, reconocimiento y admiración. Y con esta hermosa imagen de nuestro velero mexicano, el Cuauhtémoc, queremos darles las gracias desde este caluroso puerto de Veracruz. Ahí tienen ustedes este magnífico velero. En este momento, muchas gracias. Todos los cadetes de la Heroica Escuela Naval de Veracruz, de Antón Lizano. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron en esta magnífica sesión del día de hoy. Sin duda con un gran nivel académico y ayudándonos a gastroenterólogos también a ciertas indicaciones que no estamos en ocasiones al día actualizados sobre, por ejemplo, la indicación de colecistectomía en caso de encontrar un pólipo. Entonces, como bien comentó el doctor Kazuo, hacemos sinergia también para el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias por esta participación nuevamente y me despido dando introducción a la próxima sesión, si me pueden compartir el banner, que se llevará a cabo el lunes 31 de julio. Tendremos la sesión sobre trasplante hepático. Bueno, ya la tenemos lista, no es de, aquí está. Entonces, bueno, estará a cargo de nuestro coordinador, el doctor Ignacio García, y pues justo preguntaban acerca de la indicación de trasplante o la experiencia de trasplantes en distintos centros. Entonces, en esta sesión justo tendremos al doctor Ignacio García del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al doctor Axel Sánchez, precisamente del Hospital General de México, y a la doctora Alma Caljucha, quien nos compartirá su experiencia también en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche
Nuevamente nos vemos en la 7ª sesión mensual el 31 de julio con esta también nueva presentación para este segundo semestre de nuestra publicidad de las sesiones. Y bueno, les recuerdo de la sesión, los eventos que tendremos en agosto, de ECOS Internacionales de Gastroenterología en agosto. En septiembre tenemos la reunión regional del centro en León, Guanajuato. Y tenemos ya finalmente la recta final sobre el curso de Harvard que tendremos en Cancún, previo al curso precongreso y congreso en nuestra Semana Nacional de Gastroenterología. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y nos vemos en 31 de julio. Buenas noches.